Una vez vimos los hechos que ocurrieron en mayo, los días 10 y 11 de mayo del año 31, con los que se enfrentaba el gobierno provisional de la República, efectivamente, finalmente, para el 28 de junio de ese año, casi prácticamente bueno, más de 2 meses después de haber tomado el poder, pues efectivamente al final llamaron a las urnas a los españoles. En estas elecciones de 1931 son elecciones, así se denominaron, para Cortes Constituyentes, y en estas van a triunfar de una manera arrolladora lo que es la mayoría que representaba este gobierno provisional de la República, que de aquella forma esperpéntica había tomado el poder entre el clamor popular y el abandono de sus obligaciones por parte de las autoridades monárquicas, y a partir de ahora pues va a tener un sustento en la voluntad popular. Esta victoria se va a producir de una manera aplastante, como digo, y realmente nos vamos a encontrar con que nada más comenzar, se va a imponer la tesis de Azaña de mantener el mismo gobierno, no cambiarlo, porque se llegó a hablar de la posibilidad de un gobierno presidido por los socialistas, pero realmente va a continuar la misma estructura del gobierno y a partir de ahora se va a dedicar a dos labores fundamentales. Una de ellas va a ser la única que legítimamente correspondía a la convocatoria de unas Cortes Constituyentes cuya palabra lo dice, que es la realización, la aprobación de una Carta Magna, de una Constitución por la que jurídicamente, en la que jurídicamente, a la que deberían someterse las leyes que se aprobasen a partir de ese momento. ¿Qué ocurre? Que realmente se va a prostituir jurídicamente esta naturaleza de las Cortes, y se van a dar de una manera civilina, más o menos civilina, se van a dar la autoridad para no solo realizar la Constitución y aprobarla, sino aprobar las leyes que se consideraban necesarias para digamos, el sostenimiento del régimen republicano. Estas leyes, ellos hablaban de efectivamente temas que eran urgentes, pero que realmente debieron esperar a tener una Carta Magna para ser establecidas, y hablábamos de la reforma agraria, la eterna reforma agraria que demandaba el pueblo español, especialmente el campesinado de Andalucía, Extremadura, etcétera. Eh, una reforma territorial, también las leyes que afectaban a la educación y especialmente la reforma religiosa, que este ambiente anticlerical que se vivía, especialmente recordábamos aquella pastoral del cardenal Segura 4 días antes de los hechos de mayo, la connivencia que hubo entre el gobierno provisional y los manifestantes, los autores de los desmanes, especialmente en la capital de España, con aquellas dos comisiones que recibía el gobierno, en la que le demandaban pues, la disolución de la Guardia Civil, la dimisión del ministro de la Gobernación, de Miguel Maura, etcétera. Y realmente pues nos encontramos, una vez celebradas las elecciones, más o menos un ambiente bastante democrático y respetuoso en general. Nos encontramos con un parlamento, unas cortes unicamerales que surgen y en la que hay un predominio absoluto de lo que se llamó la conjunción republicano-socialista. Va a continuar el gobierno de Niceto Alcalá Zamora, y nada más estudiaremos en el siguiente, nada más empezar, estudiaremos en el siguiente vídeo unos hechos ocurridos en Sevilla que van a ser bastante premonitorios de lo que va a ocurrir a partir de ahora, especialmente en el trato que tenga el gobierno provisional de la República con los extremistas de izquierda, que exigían unas verdaderas reformas avanzadas y que dieran respuesta a las ilusiones que se habían hecho las clases populares en España tras el 14 de abril. La primera de las
digamos, irregularidades jurídicas con las que nos vamos a encontrar es que el propio presidente del gobierno provisional, Niceto Alcalá Zamora, prácticamente nada más comenzar las Cortes Constituyentes, va a afirmar que, es decir, se va a recibir ya el Estatuto de Cataluña, el proyecto de estatuto, el llamado Estatuto de Núria, que venía desde Cataluña. Este estatuto que venía se había prometido, algo que nos recuerda a tiempos un poco cercanos, cuando José Luis Rodríguez Zapatero afirmó y prometió al señor Maragall que lo que viniera de Cataluña se iba a aprobar por el Parlamento español, lo que lógicamente luego tuvo que ser enmendado por el Tribunal Constitucional. Pues bien, efectivamente aquí va a ocurrir lo mismo, solo con la gran irregularidad de que lo que va a tener carácter de ley nacional va a venir con anticipación al propio texto constitucional. Luego, evidentemente, en los debates y en las deliberaciones que se harán en las propias Cortes, pues este Estatuto de Cataluña tendrá que ser enmendado también. En este sentido, es interesante, vamos a fijarnos en una propuesta que hace uno de los diputados que se llamaba, era de los, digamos, posibilistas, un monárquico posibilista. Vamos a centrarnos en esto que prácticamente pasó como una anécdota en el diario de sesiones de las Cortes, pero que tiene su cierto interés porque nos va a demostrar cuál era la actitud que tenía el gobierno de la República. Debemos tener en cuenta, siempre recordar en los primeros vídeos que hicimos, que realmente las únicas fuentes de legitimación del gobierno republicano hasta las elecciones de junio del 31 había sido efectivamente la defección de las autoridades monárquicas y el clamor popular que los llevaba en volandas desde la biblioteca del señor Miguel Maura hasta la Puerta del Sol y hasta el poder en el gobierno. A partir de este momento, bien, pues el señor Royo Villanova va a proponer, pues ya que estas Cortes se autoconstituían, no solo en constituyentes, sino en legislativas también, pues en buena lógica jurídica, pues realmente planteaba el señor Royo Villanova que si estas Cortes podían autoconstituirse de constituyentes en legislativas, ¿por qué no podían nombrar un presidente de la República? Su argumentación del interés que podía tener este nombramiento en la República, del presidente de la República, perdón, es que precisamente en la anterior República, en la Primera República, en 1873, que uno de sus grandes hándicaps y posiblemente una de las causas de su fracaso fue el hecho de no haber nombrado un presidente de la República. Tuvo 4 presidentes del Consejo de Ministros, pero como no se llegó a aprobar ninguna constitución, pues tampoco llegó a haber presidente de la República. Vamos a ver un tema de interés, claro, al plantearse en el diario Sesiones se recoge que Niceto Alcalá Zamora, para responder y realmente negarse a que se nombrara este presidente de la República, vamos a ver una contestación muy curiosa. Haciendo un paréntesis, porque debemos tener en cuenta que el presidente de la República, como luego ocurrirá cuando sea nombrado, que precisamente será el nombrado, Alcalá Zamora, que precisamente tiene una labor, pues, salvando las distancias, parecida a la que tendría ahora el rey Felipe VI. Pues bien, también tendría, lógicamente, una actitud moderadora y una actitud protectora de las minorías, porque viene a ser un contrapeso. Siempre el presidente de la República, como veremos también, se nombra con una periodicidad diferente a la de los gobiernos, a la de los consejos de ministros, y por tanto viene a ser un contrapeso al poder omnímodo que se había auto-otorgado el gobierno provisional y que veremos
vimos ya que en lo que respecta a las detenciones gubernativas, no tenía absolutamente ningún límite, ni judicial, ni legal, ni constitucional de ningún tipo, y mantenían prácticamente secuestrados por orden gubernativa en las cárceles españolas a los que ellos consideraban extremistas de izquierda o extremistas de derecha. Pues bien, Niceto Alcalá Zamora, cuando esta propuesta, bien fundamentada desde el punto de vista jurídico, Rollo Villanova era un jurista de dilatada experiencia y gran prestigio, ante esta va a responder con estas palabras literales. Pregunta Don Niceto: ¿sería un hombre tan temerario, tan ciego por la ambición, tan deseoso del oropel que, por ascender a la jefatura del Estado, ni pregunte las atribuciones que le van a permitir cumplir sus deberes, ni si es viable la Constitución a la cual presta el juramento y la garantía de su propia dignidad? Es decir, traduciendo del barroco lenguaje del ínclito Alcalá Zamora, decía: ¿cómo va a ser un hombre tan temerario que por ascender a la jefatura del Estado ni pregunte qué atribuciones tiene cuando aún no existe una Constitución que va a jurar y que diga, digamos, y que recoja cuáles son sus atribuciones? Claro, esta es la pregunta que hacía el señor Alcalá Zamora, y yo, desde mi humilde atril del año 2025, le preguntaría al señor presidente del gobierno provisional, del omnímodo y omnipotente gobierno provisional de los primeros meses de la República. Se le podría preguntar: ¿sería un hombre tan temerario respecto a él, a Niceto, tan ciego por la ambición, tan deseoso del oropel, que por ascender a la presidencia del Consejo de Ministros ni pregunte las atribuciones que le van a permitir cumplir sus deberes, ni si es viable la Constitución a la cual presta el juramento y la garantía de su propia dignidad? Realmente le habían pillado. Es decir, no podía nombrarse un presidente de la República que lógicamente iba a estar por encima de él en algunos aspectos. No podía, porque sería un hombre muy ambicioso que por ser presidente de la República ni preguntase ¿a qué me voy a dedicar yo si no hay Constitución? Pues ¿por qué no preguntarle a él a qué te dedicas tú mientras emites decretos como si no, como una maquinita, digamos, de hacer dinero en nuestros sistemas financieros actuales, continua, regulando hasta el último, hasta prácticamente cómo se producía la educación, cómo íbamos a tener que salir a la calle y en qué condiciones, con unas atribuciones gubernativas que no existen en ningún sistema democrático del mundo, que permitía mantener, como vimos en el anterior vídeo, a decenas de obreros en prisión sin un interrogatorio, sin unas garantías legales, democráticas, constitucionales de ningún tipo. Pues bien, efectivamente parece que se era demasiado ambicioso para ser presidente de la República, pero se era un angelito para ser presidente del gobierno provisional. En el próximo vídeo veremos los primeros debates constitucionales sobre un tema especialmente en el que me voy a centrar, que realmente yo, conforme a la cuestión territorial y especialmente también a las continuas revueltas anarquistas frustradas por promesas no cumplidas de la República, en el siguiente nos referiremos a los debates que se dieron sobre la cuestión religiosa, que afortunadamente hoy en día ya parece parte de la historia y que llevaron en una gran medida al conflicto entre unos españoles y los de enfrente. Hasta pronto.